Así están hoy los montes de la comunidad. Desde el aire se percibe la abundante vegetación que han dejado estos meses de pandemia, sin apenas presencia humana. Hay más material que puede arder, más riesgo, por tanto, y esta brigada antiincendios se encarga de evitarlo. Su base está en Cebreros, en Ávila. En cuanto una torre detecta un humo, si está dentro de nuestra zona de despacho automático, sin esperar ninguna recomendación, ninguna orden, ningún mandato, el helicóptero sale. Hola, ¿cómo están? Y sobre el terreno, hoy pisamos alguno de nuestros pueblos. Son un refugio en este verano atípico, ya lo eran antes y en pleno agosto algunos llegan a triplicar su población. Muchos municipios de nuestra comunidad duplican e incluso triplican su población en los meses de verano. Una tendencia que este año se ha incrementado aún más, consecuencia de las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria. Muchas familias han encontrado en el medio rural el destino perfecto para sus vacaciones de este año. En unos minutos conocemos algunas de ellas. Nunca había en estas fechas tanta gente. Mayormente por la gente que viene y tienen casas aquí. A ver esas mascarillas, por favor. A ver las mascarillas, ¿vale? Nos ponemos la mascarilla, por favor. Es su obligación avisar a la gente de la que están en la terraza de que tienen que hacer uso de la mascarilla. Mientras no estén consumiendo, se tienen que poner la mascarilla. Entre 4 y 5 denuncias al día por no llevar mascarilla emite la policía local en Valladolid. Es Sanidad quien multa y no hay pronto pago. La comunidad notifica hoy 100 positivos por coronavirus, o menos que ayer, pero acabamos de conocer que la Junta confirma un brote de coronavirus en San Rafael. Luego se lo ampliamos. En Aranda, en Burgos, uno de los puntos que más preocupan, Luis Ángel Rozas, hay noticia y seria advertencia de su alcaldesa. Así es, advertencia a los arandinos de su comportamiento en los próximos días dependerá que haya o no un nuevo confinamiento en la localidad. Tienen 104 positivos, de momento están en nivel rojo, pero a tan solo un paso de que se declare la situación de transmisión comunitaria. Estamos ciertamente a un paso del precipicio. Si lo hacemos bien, evitaremos el confinamiento, pero solo de nosotros va a depender. Según ha dado a conocer la Gerencia de Salud de Soria, en una de las residencias de la capital en la que se han realizado test masivos se ha detectado que el 80% de los usuarios son inmunes al coronavirus. Defensa prepara un convoy sanitario de apoyo al Líbano. Son ya más de 100 los muertos y 4.000 los heridos tras las explosiones en la zona portuaria. No hay versión oficial de las causas. Trump abona la hipótesis de un ataque. Ya empieza a notarse el calor y prepárense porque nuestros termómetros van a seguir subiendo. Estos cielos despejados nos dejarán valores cercanos a los 30 grados. Mañana toda la comunidad estará en alerta por altas temperaturas. A la vista desde el aire, las cicatrices más oscuras que el fuego ha ido dejando en nuestros bosques contrastan con la masa forestal verde que hay a su lado y de la que cuidan ellos, los integrantes de esta brigada antiincendios, a la que hemos acompañado en una jornada de trabajo y que afronta un verano atípico. Y es atípico porque el impasse, el parón que supuso el estado de alarma, se ha notado también en los montes. Ha habido menos presencia humana, menos labores preventivas y, por tanto, más vegetación, lo que no deja de ser más combustible para los incendios. En cuanto hay el más mínimo indicio de que hay un fuego en el monte, hay que salir. Así empieza una jornada de extinción de incendios en la base de Cebreros. Equipo preparado, bajar al helipuerto, adrenalina en los topes y a volar. Si empezamos con, bueno, vamos a esperar a ver si va más, como pasaba hace muchos años, ¿no? A ver si evoluciona, no, hay que ir a por él. 2020 de momento está siendo un año tranquilo, pero el confinamiento ha tenido sus consecuencias en los montes. Los caminos igual han reducido su anchura porque la vegetación lo va un poco invadiendo, ¿no? Una de las imágenes más desoladoras que deja un incendio es esta que podemos ver justo debajo de nosotros. Un campo completamente destrozado por las llamas y que no se recuperará hasta dentro de muchos años.
espectáculo que te queda es desolador, es que es todo gris, es todo negro, te queda también la impresión de que has perdido una parte de tu vida. Tito aprendió a manejar helicópteros en el Ejército de Tierra y ahora lleva los mandos de la leyenda en las campañas contra incendios. Un trabajo que te expone a condiciones extremas. Aguantando muchas veces situaciones de 40 grados, un frente de llama impresionante. Si no te gustase defender la naturaleza, no podías aguantar esa situación. Avalado por su experiencia, Tito aboga por una mayor continuidad de trabajo para el personal de tierra. Dice que así estarían mucho más preparados para combatir el fuego. Ya eran el refugio, el lugar de descanso para muchos forasteros en verano y lo vuelven a ser. Calles con gente, niños, familias jóvenes que llenan nuestros pueblos y elevan temporalmente su población. Mayormente por la gente que viene y tienen casas aquí. Llevo 40 y tantos años, 46, ¿no?, viniendo aquí, y nunca había en estas fechas tanta gente. Pues se ha notado la afluencia de gente de los abuelos que han venido mucho antes, los niños también, y luego muchísimas familias que también han aprovechado pues para venir a pasar aquí el verano que a lo mejor pasaban en la playa o pasaban por ahí en el extranjero. Ya lo han escuchado, este verano no está siendo distinto. Nos pensamos o rehusamos viajar fuera, pero no dejamos de ir al pueblo si lo tenemos. Y encontramos varios ejemplos en el mapa de nuestra comunidad, como el de Valdeavellano de Tera, en la provincia de Soria, que estos días triplica su población. Aquí en Valdeavellano de Tera, a 30 kilómetros de la capital soriana, en los meses de verano, la población se multiplica, sobre todo en el mes de agosto. Pero en este inusual verano, esta tendencia se ha incrementado aún más. De los 110 habitantes que viven aquí de manera habitual, en este mes de agosto encontramos casi 400. Son muchas familias las que han decidido pasar todas sus vacaciones de verano en este municipio. Un ejemplo de ello es la familia Tierno. ¿Por qué este verano habéis decidido no viajar a otros lugares y pasar todo el verano aquí en el pueblo? Bueno, normalmente venimos cada año, pues este año por la situación sanitaria hemos decidido venir todo el proceso de vacaciones teletrabajando y con los niños para huir un poco del tema de la ciudad. El medio rural este verano se convierte en el destino perfecto para este atípico verano. Plazas, terrazas y calles llenas. Con la llegada del periodo estival, los municipios rurales ven crecer su población notablemente. Este año, además del viajero tradicional, se suma el turismo de proximidad, y es que son muchos los que tras la pandemia han decidido cambiar su destino vacacional de sol y playa por la tranquilidad del medio rural. Pero además, y como novedad este año, se prolongan las estancias en lugares como este. Por eso, los consistorios han decidido reforzar la seguridad para garantizar el bienestar de los vecinos y los turistas, pero también hacen un llamamiento y piden que, al igual que en las grandes ciudades, aquí también se respeten los protocolos sanitarios. Somos un municipio con 2000 y pico empadronados, y hoy posiblemente, en base a los consumos de agua que tenemos y a la retirada de basura de restos orgánicos, estaremos por encima de las 20-25.000 personas. La mayoría todos de fuera. Hemos preferido este año dedicar más tiempo aquí al pueblo y menos a la playa. Nosotros llevamos 40 y tantos años viniendo y venimos 2 meses. Hacía muchísimos años que no venía y veo que hay una cantidad de gente tremenda. Digo, debe de estar aquí todo Madrid. El coronavirus no ha disuadido estos desplazamientos, más bien todo lo contrario, pero con más población, con más vecinos, como hacen estos pueblos pequeños para prestar servicios básicos como la atención sanitaria. En Montemayor de Pinilla, en la provincia de Valladolid, está Natalia Fernández. Desde su consultorio médico nos lo cuenta. Montemayor de Pinilla es uno de los pueblos de Valladolid que más se llena de gente durante los meses del verano, y nos hemos preguntado cómo pueden hacer para pedir cita aquí en el consultorio. Bueno, pues tendrán que darse de alta como trasladados, tanto si vienen de otra comunidad autónoma como si vienen de otra provincia de aquí, de Castilla y León. Aquí normalmente oscilan en los 896 habitantes y durante los meses del verano se suele duplicar, aunque los vecinos nos cuentan que este año hay aún más gente. Casi con toda seguridad sí viene más gente que otros años. Ten en cuenta que el paradigma de las vacaciones cambia un poco y la gente busca más el pueblo. Hay mucha gente este año. Y tenemos aquí la segunda residencia. Venimos siempre, cuando les dan las vacaciones a las niñas ya venimos. El pueblo es mucho pueblo, luego después si hace falta ir a la playa ya se va a la playa. Con esto que está pasando pues te da un poco más de confianza. O sea, al final aquí tienes un entorno más cerrado.
Pero nos encontramos también con casos en los que la atención sanitaria se complica en estas circunstancias. En Segovia, el Ayuntamiento de Ercones ha entregado a la Junta cerca de 900 firmas que están en esa caja pidiendo la reapertura del consultorio local. Un municipio que en estos meses de verano pasa de 178 vecinos a más de 2.000. Si necesitan un médico, tienen que desplazarse a Navafría, que está a más de 10 kilómetros. Para pedir que se abran los consultorios. Es que nos pasa con él lo que a todos los pueblos pequeños. También existimos y desde luego tenemos que tener todas las posibilidades de vivir en un pueblo, porque es que si no estamos, la España no es que esté vaciada, es que no va a quedar ni el aire. La sanción son 100 euros de multa, sanción a la Junta de Castilla y León, ¿vale? Es una norma de sanidad a la Junta de Castilla y León. El error no la tiene puesta. Le hemos dado opción de que buscase la mascarilla, no la encontraba. Usted fíjese qué interés tenía este joven en usar la mascarilla, ninguna. Son comportamientos irresponsables que tienen multa, como luego veremos, antes foto epidemiológica de la comunidad en las últimas 24 horas. Castilla y León suma 100 nuevos positivos confirmados por PCR, 31 de ellos en Burgos, 22 en Valladolid y 21 en Soria, pero no se han registrado fallecidos ni en hospitales ni en residencias. Los últimos casos tienen que ver con contagios en entornos familiares, como una familia de 3 miembros en Astorga. Todas las provincias suman positivos. Tenemos que darles cuenta también de lo que les apuntábamos al comienzo. Hay un caso también con 4 positivos en Zamora y un brote confirmado por la Junta en San Rafael, con 4 positivos y se estudian 31 contactos. Es extraño ver viandantes sin mascarilla, se han convertido en nuestro mejor complemento. ¿Pero qué ocurre en las terrazas? Hemos observado que la gente que usa este servicio, pues nada más sentarse en la terraza antes de pedir la consumición, pues se nos quita la mascarilla. Creen que falta concienciación y ahí comienza su trabajo. Vamos a ir ahora a la Plaza de España, que hemos pasado a estar toda llena de la gente sin mascarillas. Vamos para allá e intervenimos. Informan a clientes. Nos ponemos la mascarilla, por favor. Pero sobre todo a los dueños. Porque puede caer sanción para el que no se la pone y también para el establecimiento por no adoptar las medidas de seguridad por COVID-19. Deberían colocar carteles como estos que indiquen la obligatoriedad de su uso. De momento la denuncia es el último recurso. Creo que se consigue más informando que no denunciando. A pie de calle y desde el coche. Justo el instante que le ve la policía tiene que ser. Sí, no. Esperemos que no sea el instante en el que se haya contagiado. Su patrulla se desplaza ahora al siguiente punto conflictivo. Hemos estado en las terrazas, ahora estamos en un parque, ¿vale? El Parque Rivera de Castilla. Aquí es donde se reúnen los más jóvenes. Ellos estaban jugando un partido. Ven a jugar a baloncesto, pues tiro canastas individuales, pero lo que es el deporte de contacto sigue estando prohibido, ¿de acuerdo? Practican pedagogía. Para beber, me la quito y me la pongo. Quieren implicarlos en este grupo de amigos. Uno no llevaba la mascarilla. El error no la tiene puesta. Le hemos dado opción de que buscase la mascarilla, no la encontraba. Usted fíjese qué interés tenía este joven en usar la mascarilla, ninguna. Una denuncia como esta llegará a su casa. La sanción será de 100 euros y no tendrá pronto pago. La situación en Aranda de Duero, en Burgos, sigue siendo delicada. Hay 104 casos activos, Luis Ángel Rozas, y si se confirma la transmisión comunitaria, se confinaría toda la villa. Lo ha advertido esta mañana su alcaldesa. Así es, actualmente Aranda de Duero se encuentra en nivel rojo, con 104 casos activos. El 60% de ellos ha sido detectado en las últimas 48 horas. La buena noticia es que todos estos casos están relacionados entre sí, porque en el momento en el que haya tan solo 2 casos de origen desconocido, se declarará la situación de transmisión comunitaria y, por lo tanto, habrá un nuevo confinamiento para esta localidad burgalesa. La alcaldesa ha advertido a los vecinos, tienen que ser responsables de su comportamiento. Va a depender que puedan seguir con una vida más o menos normal o que no puedan salir del término municipal. El Ayuntamiento de Aranda de Duero pide responsabilidad a sus vecinos. Estamos en riesgo, estamos en zona roja y que estamos pues ahí pendientes de nuestra propia actividad. En la calle los arandinos difieren a la hora de ver la gravedad del problema. No tengo miedo. Hay mucha gente que no les importa, no ven el peligro que hay. Miedo yo no tengo mucho cuidado.
Creo que es lo que tenemos que tener. Muchísimo más conciencia y ser muy precavidos con todo. Yo creo que es más el bulo que se ha montado que todo lo que ha salido. Los 104 casos actuales tienen origen conocido, pero la transmisión comunitaria llegará cuando se detecten al menos 2 casos que no estén relacionados. Si damos el paso a que no se localice de dónde ha llegado 2 casos, o sea, ahora mismo sabemos que todo esto está dentro, estamos llegando a todos los casos a través de casos de casos. En el momento en que esa cadena se rompa, nos confinarán. Ese es el principal temor, seguir el ejemplo de Íscar y Pedrajas. Si aquí la situación sanitaria se complica, me imagino que puede pasar lo mismo. Sería, vamos, un fastidio tremendísimo. Pero si nos toca, es lo que hay. Para evitarlo se han cerrado las instalaciones deportivas, a excepción de las piscinas municipales, y se ha reforzado la vigilancia policial en calles, comercios y terrazas. En Soria preocupa también el aumento de contagios, se va a reforzar el trabajo de los rastreadores durante el fin de semana y, entre tanto, desde las residencias llegan noticias en principio alentadoras. En la segunda oleada de test que está realizando la Junta en estos centros, Irene Rodríguez, está sorprendiendo la inmunidad de los mayores. Buenas tardes. Comienza una segunda oleada de test por todas las residencias de Castilla y León y en Soria. Después de haber realizado test masivos en uno de estos centros de la capital, se ha detectado que el 80% de sus usuarios presentan anticuerpos frente al COVID. Por otro lado, los rastreadores continúan haciendo un seguimiento a quienes han tenido contacto con los nuevos contagiados en Soria. Se está haciendo seguimiento a entre 400 y 500 personas después de que en los últimos días se hayan detectado en Soria más de 50 nuevos casos. Entre 400 y 500 personas en Soria están en seguimiento en este momento. Los cerca de 40 rastreadores de la provincia trabajan sin descanso para controlar a la red de contactos de los últimos contagios detectados. Por a lo mejor 400 y pico o 500 personas en seguimiento por parte de los rastreadores o de sus médicos y enfermeras, que les llaman periódicamente a ver cómo están, si tienen síntomas, que avisen si tienen síntomas y les hacen la PCR el primer día que es contacto y otra al 10º día. Para ello se amplían incluso las guardias de los fines de semana de estos equipos. Desde la gerencia aseguran que en este momento no hay riesgo de transmisión comunitaria y explican que aunque la población está cumpliendo, se encuentran con casos conflictivos. Hay cosas que no se pueden soportar. Que haya gente que diga al rastreador que él no se va a quedar en casa porque se encuentra bien y que se va a ir a Madrid y que viene mañana o que se va al campo, eso no se puede permitir. Y en esos casos se da parte a la sanidad, que es la que se encarga del expediente administrativo, y de comunicar al juzgado para que el juzgado sí que dicte pues una obligación de confinamiento o de cuarentena. Recuerdan que en un momento como este, el único arma contra el virus es la responsabilidad individual. Hoy han comenzado las obras en las urgencias del Hospital de Segovia. Se quiere crear un circuito específico para los pacientes COVID. Se espera que sea una realidad en otoño. Laura Hernández, al igual que la ampliación de camas en la UCI. Buenas tardes, pues sí, se espera que sea una realidad este circuito propio para enfermos de coronavirus en las urgencias de este centro hospitalario. Y para ello hoy han comenzado los trabajos que consisten en trasladar las oficinas de la gerencia de este centro hospitalario a estos módulos prefabricados. Y en el lugar que éstas ocupan se ubicará este circuito propio para enfermos de coronavirus, unas actuaciones que coinciden en el tiempo con las que se están realizando en la unidad de cuidados intensivos de este hospital, con el fin de dotarla de 16 camas, de ampliar su capacidad hasta estas 16 camas. Primeros trabajos de ampliación de las urgencias del Hospital de Segovia con el objetivo de dotar al servicio de 2 circuitos diferenciados. Hacemos ya una zona, digamos, COVID y una zona limpia y un acceso que en el momento que venga un paciente se le hará el triaje correspondiente y se le ubicará en una zona u otra. Vamos a tener ya profesionales solo en un circuito, profesionales en otro circuito. Se han eliminado los despachos de la dirección del centro que se trasladan a estos módulos prefabricados para ganar el espacio en el que se instalará la rama COVID de las urgencias con 7 BOS de asistencia, 2 de observación, quedan unas consultas pediátricas y psiquiátricas para el caso de casos COVID de esa especialidad
Obras que se complementan con las que se están realizando en la unidad de cuidados intensivos de este centro para ampliar hasta 16 su capacidad de camas. Vamos a intentar es mantener la UCI independiente del servicio de reanimación, para intentar de esta manera no parar la actividad quirúrgica. Está previsto que ambas ampliaciones, que superan los 300.000 euros de inversión solo en instalaciones, entren en servicio en otoño. En Salamanca, el sindicato SATSE exige que los 56 rastreadores más de atención primaria que se han incorporado sean nuevas contrataciones. Se produce una división ahora entre la función asistencial de los enfermeros y enfermeras de atención primaria y la vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, ¿qué pedimos desde SATSE? Que esas 56 nuevas contrataciones, que es incorporaciones de responsables, que es una necesidad ya creada, sean nuevas contrataciones procedentes de la bolsa de empleo. Momentos de tensión esta mañana en Albacete. Varios temporeros confinados en la localidad manchega se han escapado de la institución ferial donde permanecían en cuarentena desde hace 15 días. La policía local ha cortado la circulación para mantener el orden en el recinto donde se encuentran 230 temporeros inmigrantes que quieren acabar el confinamiento. La justicia avala las últimas medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid para combatir el coronavirus. Medidas que afectan a los locales de ocio nocturno, a los que obliga a tener registros de clientes. David Aragonés, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La justicia ha avalado las medidas tomadas por Isabel Díaz Ayuso para luchar contra el coronavirus. El juzgado de lo contencioso administrativo considera oportunas, necesarias y proporcionadas medidas como limitar el aforo de las terrazas a grupos de 10 personas, también en interiores, y restringir el ocio nocturno hasta la 1:30 con registro incluido de clientes. Eso sí, no se ha pronunciado sobre la polémica cartilla COVID que también se anunció en ese paquete de medidas. Respaldo de la justicia a las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid. Vamos a restringir la ocupación en las terrazas a grupos de no más de 10 personas. El juzgado considera que estas medidas aportan más beneficio al interés general que perjuicio a los derechos y libertades. Porque ahora mismo se ve así poco, pero ya hay días que está más concurrido. Mientras más sube el calor, peor todavía. El ocio nocturno es más peligroso. Y ahora mismo, por ejemplo, aquí al aire libre. El juzgado también ha avalado las limitaciones del ocio nocturno teniendo en cuenta que es una fuente de rebrotes. Los locales de ocio nocturno y las terrazas cerrarán a la 1:30 y van a tener la posibilidad de que los últimos clientes entren a partir de la 1. Los empresarios creen que con esta decisión se empuja a miles de jóvenes al ocio descontrolado. En un momento en el que estamos abandonando a 25.000 jóvenes, que más allá de esos botellones que ya estamos viendo y de esas fiestas clandestinas, se les va a obligar a que se busquen la vida con un ocio descontrolado, sin medidas de prevención y sin ningún tipo de garantía sanitaria, pensamos que se está sacrificando al ocio nocturno asumiendo un riesgo sanitario inasumible en un momento tan complicado como el actual. El auto recalca que estas medidas son temporales hasta que el Gobierno central declare el fin de la crisis sanitaria. En Medina del Campo, unos padres han denunciado al profesor de su hijo por presuntos abusos sexuales. El juzgado investiga los hechos y el centro, perteneciente a una orden religiosa, se desvincula de ellos en un comunicado. El Colegio San Juan de la Cruz de Medina del Campo ha mostrado su consternación ante este posible delito y también su total rechazo a este tipo de conductas. Aseguran que están en permanente colaboración con las autoridades que investigan los hechos y también con la familia, y han informado de que estudian apartar cautelarmente al profesor implicado hasta que se produzca una resolución judicial. El docente, que no pertenece a la Orden de las Carmelitas Descalzas, habría cometido abusos sobre el menor de 10 años, al menos en 2 ocasiones, tal y como dice la denuncia, además de acosarlo a través de Internet y de mensajes. El Tribunal Supremo ha descartado tomar medidas cautelares contra don Juan Carlos, como había pedido Òmnium Cultural.
y lo hace porque, dice, no está imputado. Es una noticia de última hora. Mientras tanto, seguimos sin conocer el destino del rey emérito, después de que ayer el Gobierno rehuyera hacerlo. Tras las discrepancias entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre cómo se ha gestionado este asunto, la vicepresidenta Carmen Calvo asegura que no va a haber ningún cambio en la jefatura del Estado y que el trabajo de don Felipe es impecable. Además, ha declarado que el rey no huye de nada, puesto que no está inmerso en ninguna causa. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué las conocemos todos los españoles, no solo el Gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas. Imagen de catástrofe desoladora y ya les advertimos que impactante y dura la que hoy ofrece Beirut. Aumenta el número de víctimas tras la explosión que ayer destruyó parte de la capital del Líbano. No se descarta que se trate de un atentado. La provocaron más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio, una sustancia que se puede utilizar para crear explosivos. Es el silencio posterior a la explosión. Momentos de incredulidad, de querer saber qué es lo que ha ocurrido. A ese silencio le siguen los gritos, la rabia, el sonido de las alarmas y las sirenas de ambulancias. El escenario de la deflagración se asemeja al de una ciudad golpeada por la guerra. Llevó 30 días llegar a la misma destrucción y aquí lo tenemos con una sola explosión. Esto es una catástrofe. Nunca he visto nada igual. Los equipos de rescate se afanan hoy en buscar más víctimas entre los escombros. Los centros sanitarios no dan abasto. Las cifras ascienden ya a un centenar de muertos y más de 4.000 heridos. Las autoridades aún no han confirmado el motivo de la explosión. Una especie de bomba nuclear, según testigos, provocada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de Beirut. Fuentes diplomáticas europeas hablan de un posible ataque con misil a ese almacén que podría pertenecer a Hezbollah, posibilidad que tampoco descartan desde Estados Unidos. Estaremos allí para ayudar. Parece ser un terrible ataque. Este viernes se espera conocer la sentencia por el asesinato con coche bomba del ex primer ministro Rafik Hariri en 2005. Ha terminado el primer año de legislatura, volvemos a Castilla y León y queda mucho trabajo pendiente en las Cortes. De todas las iniciativas que se han presentado no se han llegado a debatir ni siquiera la mitad. Es algo habitual más allá de la crisis sanitaria. Parte de lo que se presenta cada legislatura nunca llega a pleno o a comisión. Cumplido el primer año de legislatura y solo ha llegado a pleno o comisión el 43% de lo presentado por los grupos parlamentarios. Es cierto que es un año especialmente complicado, marcado por la crisis sanitaria, y aún así se han tramitado 2 reformas estatutarias, 3 proyectos de ley y 2 propuestas legislativas. Algo que califica el presidente de las Cortes como una actividad frenética. La verdad es que todas las legislaturas se quedan iniciativas parlamentarias en el tintero. La pasada legislatura, casi 1 millar de las propuestas presentadas por los grupos nunca llegaron a debatirse. En las Cortes de Castilla y León los grupos y los procuradores proponen, pero muchas de esas iniciativas nunca llegan a debatirse. Este primer año de legislatura, menos de la mitad de las proposiciones no de ley admitidas a trámite han llegado al Pleno o a la comisión correspondiente. Así que podríamos llenar este segundo año de plenos y comisiones con todo lo que ha quedado pendiente. Hay iniciativas que no se han tramitado nunca, o sea que han quedado. En la pasada legislatura, al olvido cayeron 956 proposiciones no de ley, 118 interpelaciones, 326 preguntas para respuesta escrita o 278 solicitudes de comparecencia. Por decisión del propio grupo que lo ha presentado, que ha preferido decidir sobre otras iniciativas, o por alguna no se han incluido. Porque cuando termina la legislatura, todas las iniciativas caducan. La carrera frenética de los grupos, sobre todo cuando están en la oposición, por ser los líderes en la presentación de iniciativas, es por tanto muchas veces una falsa sensación de intensidad de su actividad parlamentaria. A día de hoy, a 377 PNLs les quedan 3 años para llegar a debatirse. De lograrse, quizá para entonces ya no sirvan para mucho. Así que en las Cortes, sobre todo, hay trabajo pendiente. Yo nací en 1954, fíjate.
Desde entonces han cambiado muchas cosas. Ahora los coches aparcan solos. Los teléfonos se usan para todo menos para hablar. Y se da la mano sin dar la mano. Y ahora al almuerzo se le llama brunch. Bueno, en inglés brunch. A mí que todo esto cambie me parece muy bien. Pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Están ante los restos de la residencia aristocrática de la que fue la villa romana de Santa Lucía en el siglo IV. Aquí, una veintena de arqueólogos han descubierto este verano el vestíbulo, varias salas absidiadas y la que pudo ser la entrada principal, su fachada occidental. Era una de las más representativas y de las y que reflejaba mejor el carácter de prestigio de la residencia, que estaba organizada pues, de una manera mucho más suntuaria, con una arquitectura mucho más compleja. Esta campaña ha servido además para delimitar la superficie, algo más de 2.200 metros cuadrados de este palacete. La villa, esta residencia aristocrática, era el centro de gestión de toda una explotación rural que dependía de la misma. El objetivo de estos trabajos es conocer más detalles de esta antigua residencia de lujo ubicada en la villa de Santa Lucía y entre las ciudades de Coca y Confluenta. Para ello, el Ayuntamiento de Aguilafuente y un proyecto científico de la Universidad Complutense retomaron hace 3 años los trabajos en este yacimiento, en el que ya a finales de los 60 se hallaba el patio porticado que da acceso al Oecus, la gran sala de reuniones de este edificio. Nacieron en mayo, cuando todavía estábamos confinados, pero hoy por fin les hemos conocido. Ha sido en este posado robado. Son los 3 nuevos habitantes del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, que se encuentra en Sanabria. Esta semana el centro ha vuelto a abrir sus puertas a las visitas y así hemos podido conocer de cerca a Niebla, Luna y Félix. La Junta ha levantado una nueva pasarela y un observatorio que nos permiten admirarlos más de cerca. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León retomó el pasado mes de julio sus conciertos presenciales de pequeño formato en distintas ciudades de la comunidad. Ahora pueden disfrutarse en su canal de YouTube. En los últimos meses, la Oscila ha potenciado sus contenidos online para suplir algunas de las actividades que canceló la COVID-19. Los siguientes conciertos presenciales están previstos ya para otoño, pero con este anticipo nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes, Fernando Escudero ya está preparado y más información esta tarde a partir de las 8:30. Nosotros regresamos mañana, les esperamos aquí. Adiós.